Oye, pues muy buenos días a todos. Le pedí a Silvia que me ayudaran pues abriendo micrófonos y cámaras. Yo creo que vale la pena antes de arrancarnos presentarnos muy rápido. Eh, no tengo el gusto de todos. Seguramente durante la semana iremos interactuando un poco más, pero bueno, siempre ver caras y saber que del otro lado, pues están empresarios exitosos, motivan. Entonces, los que puedan abrir sus cámaras, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, pues felicitarlos por el tiempo que le están dedicando a este tema. Me parece que eh, la semana pasada empecé un libro, se lo recomiendo mucho. Es un libro que se llama El juego del infinito. El juego del infinito es un libro de Simon Sinek. Simon Sinek, pues tiene varios libros, pero yo he leído dos. El de Start with Why, que también se lo recomiendo muchísimo. Es un librazo. Y bueno, pues un poco lo que habla este nuevo libro es de la importancia de entender que tenemos que jugar con una visión del infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que las acciones, las empresas que hagamos, pues no las hacemos realmente o no las debemos hacer realmente con una visión de corto plazo, con una visión de solamente quiero empresa para mi etapa de vida, ¿no? O sea, yo creo que al final lo que habla el libro, digo, que les comento que no lo he terminado, pero mucho lo que dice es, oye, ¿cómo el empresario debería tener una mentalidad del infinito? Es decir, que lo que hagas, pues tenga una razón muy fuerte y trascienda no solamente la vida de tus empleados, de tus clientes, sino pues en general la humanidad, ¿no? Entonces, eh, muy ad hoc con el tema que vamos a estar viendo. Vamos a tener una semana interesante. El miércoles voy a traer a un invitado, es un colega, amigo, experto en el tema de riesgos desde el punto de vista. El estado el miércoles les daremos un poquito más detalles, pero él ha estado en varias consultoras. Hoy tiene su empresa, pues, y pues ha dado consultorías. Por ejemplo, es el consultor de una empresa que se llama Sin Delantal, que no sé si la han visto, que fue una empresa que llegó, pues tiene poco tiempo, pero ha llegado a generar cosas interesantes en el mercado. Entonces creo que les va a servir mucho la visión de él. Él les hablará pues, sobre un modelo de cómo deben implementar dentro de sus empresas la medición del riesgo. Mañana están por confirmarme si vamos a tener a Michael Sánchez. Lo más seguro es que sí. Él es experto en todo el tema de daños. Tiene mucho conocimiento, ha suscrito riesgos importantes, muy enfocado a, por ejemplo, las empresas que exportan, importan, todos los riesgos que tienen que ver con el traslado de mercancías, etcétera, responsabilidad civil. Digo, sobre todo ustedes que o están haciendo ya negocio en Estados Unidos o están en camino a, pues tener blindadas sus empresas de una forma correcta y alineada a la regulación de cada estado, ya no solo del país, sino de cada estado, pues se vuelve fundamental, ¿no? Entonces, él estará seguramente el día de mañana y el día jueves les tengo una pequeña sorpresa. Logré traerles un par de personas que me parece que les va a generar valor. Traen un proyecto, bueno, ya una empresa bien interesante que están apoyando todas las empresas exportadoras, importadoras, con un concepto muy interesante de financiamiento.
¿no? Pero sin que el riesgo lo tengas tú como empresario, sino que lo tenga tu propio cliente, ¿no? Entonces, la verdad es que es un modelo bien interesante. Ellos estarán 15, 20 minutos y es lo que tengo planeado para la semana. Voy a estar abriendo un grupo de WhatsApp, si me ayudan a compartirlo. Ahorita les voy a poner la liga, o se los pongo ahí durante la plática. La idea es que en la semana pues estemos en comunicación, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, algo que les inquiete, pues encantado de la vida. La realidad es que pues yo esta semana me aparté tiempo para ustedes, entonces independientemente de las pláticas que tengamos, si hubiera algo en particular que les gustaría que profundicemos, que comentemos, pues encantado de la vida, yo estoy a la disposición para encontrar algún espacio en sus agendas y poderlo comentar, ¿sí? Otra de las cosas es, realmente yo les voy a dejar un par de lecturas, no les voy a dejar muchas lecturas, porque bueno, pues finalmente de lo que se trata es que en esta hora y media aprovechemos lo más que podamos, que se lleven un panorama muy claro y lecturas complementarias, ¿no? Entonces, la primera lectura que se las voy a dejar es la de hoy. Es un estudio muy interesante que hizo el PADE con Bilbao Vizcaya, con Bancomer. Se lo recomiendo muchísimo, que habla un poco de todo este tema de trascendencia de las empresas desde un punto de vista de empresas familiares, ¿no? Insisto, no conozco a detalle cada una de sus empresas, ni cuánto tiempo, ni el giro, digo, tengo alguna referencia general, pero no las conozco a profundidad, pero lo que sí les puedo garantizar es que todo lo que vamos a estar viendo esta semana, sin duda, de una u otra forma, aplica para ustedes y para sus empresas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda antes de arrancarme? Bueno, pues si no hay preguntas o dudas, pues agradecerle a ABC y a Francisco por esta oportunidad de trabajar con ustedes. Les voy a dar un poco el contexto de qué es mi empresa, cuál es la experiencia que yo tengo en todo este tema. Y bueno, cualquier pregunta de verdad, interrúmpanme inmediatamente, ¿no? Bueno, pues antes que nada, la verdad es que yo soy un apasionado de servir a la gente. Yo tengo más de 20 años en la industria de seguros. Empecé curiosamente en el área de sistemas, después pasé pues por varias áreas, incluyendo siniestros, o sea, me tocó vivir de alguna manera el valor real de un seguro, ¿no? Porque pues cuando más lo necesitamos es cuando más valor te da y bueno, entendí la importancia de estos temas, ¿no? Les quiero dar un dato que me parece un dato muy adecuado a lo que estamos viviendo para todo este tema de la pandemia. La industria de seguros ha pagado por arriba ya de los 3.500 millones de pesos y bueno, pues alguien que se ha atendido en un hospital privado, la probabilidad en caso de complicaciones de su supervivencia pues es 4-1, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando entendemos el valor de tener un buen blindaje. Tengo una maestría en alta dirección en el IPADE, tengo pues algunos estudios también en finanzas de formación, soy ingeniero industrial, tengo experiencia de trabajar un poco más de un año en una empresa en Miami con unos cubanos muy exitosos que tienen una empresa bien interesante de bombas y motores eléctricos, eso ya hace algunos años. Y bueno, pues hace 3 años decidí emprender
Tengo 3 años, un poco más, como casi 4 años, y puse un despacho de seguros y nos enfocamos a trabajar con empresarios y ejecutivos sobre todo, en todo este tema de blindaje, ¿no? Tenemos oficinas en la ciudad de Guadalajara y tenemos oficinas en la Ciudad de México. Pero, pues digo, la realidad es que tenemos clientes en Bajío, tenemos clientes en Puebla, tenemos clientes en Mérida, ¿no? Y nacimos con un objetivo muy claro de poner lo mejor del mercado al cliente, ¿no? Y bueno, adicional también somos consejeros en algunas empresas, un par de ellos que, bueno, finalmente, pues eso también te da pues un panorama muy integral porque pues no tiene que ver con mi industria y demás. Y, y pues es una parte muy padre, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo platicar? Bueno, pues me gusta mucho disfrutar y amar la vida. Creo que eso es clave. Ayer estaba escuchando una entrevista muy buena de él fue el director de recursos humanos de Cinépolis y después él se llama Jorge Rosas y después, bueno, de hecho su historia es muy, muy peculiar, pero pues fue director de recursos humanos de Cinépolis y después fue director de Walt Disney de experiencia del cliente e inclusiones y demás, ¿no? Entonces, pues trae un panorama muy interesante de lo que es el tema de hacer negocio y una de las cosas que ayer comentaba es que toda esta etapa de la pandemia, sin duda, pues nos está haciendo mucho más sensibles a todos, mucho más, en general, creo que el concepto de ayudarnos hoy se vuelve muy poderoso, ¿no? Entonces, pues ojalá esta comunidad logre trascender y ayudarse más allá de la etapa de estas semanas que están tomando el curso, ¿no? Bueno, pues esa es un poco mi experiencia y hay una frase que yo la hice que me gusta mucho, que yo creo que en la vida hay que correr riesgos, moverte y disfrutar la compasión y sentido humano. Yo creo que sí, como empresarios, como eh, empresas de familia, llevamos esto a cabo, las cosas se van abriendo solas y se van abriendo puertas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, pues cualquier duda de mi experiencia, estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a hablar esta semana del rol que juegan los seguros y la participación en el blindaje y desarrollo empresarial y patrimonial. Y bueno, antes me gustaría darles un breve panorama. Lo que les puedo decir es que prácticamente todo lo que les digamos esta semana aplica tanto en México como en Estados Unidos. Sin duda yo me enfocaré mucho más a la parte mexicana, aunque digo, tenemos aliados en Estados Unidos con los cuales apoyamos a algunos empresarios, pero lo importante es que la esencia, que es lo que vamos a estar viendo, pues aplica en cualquier lado, ¿no? Bueno, a ver, antes de... este es un estudio muy interesante que se hizo algunos años, pero sigue siendo muy vigente. La importancia de tener un buen blindaje, ¿no? Y el impacto que puede tener en una economía. Eh, Digo, por ejemplo, ahora con la pandemia, lo que fue el gobierno con Hacienda hicieron una alianza y a todos los médicos, enfermeras, camilleros, gente ligada al tema de salud, les dieron un seguro de vida de 50,000 pesos. Digo, 50,000 pesos finalmente no les va a resolver la vida, pero bueno, pues en algo les apoyará en ese momento, ¿no? Entonces, los seguros son una herramienta realmente interesante para cortar la brecha de los niveles socioeconómicos en los países. Por eso en los países, yo te voy a ver con más detalle, donde la cultura financiera y la cultura de protección está más desarrollada, son países más desarrollados. ¿Por qué? Pues porque finalmente...
pues hay herramientas que ante algún tema, y por ejemplo lo vemos en el caso de Japón, en el caso de China, el mismo Estados Unidos, ante desastres, pues se recuperan de forma mucho más rápida, ¿no? Y bueno, pues hay eventos importantes que la industria ha venido cubriendo. Por ejemplo, seguramente ustedes se acordarán del huracán Vilma, ahorita que estamos en periodo de huracanes, en pleno periodo, pues prácticamente el 98% de lo que era Cancún quedó destrozado. Y la industria de seguros hizo frente a más del 70% de esa recuperación. Pero imagínense si la mayoría de las casas, negocios, familias hubieran estado aseguradas, pues seguramente la recuperación hubiera sido más rápida y con mayor impacto a la economía. Bueno, esto es lo que representa para que entendamos cómo estamos como país en este tema de blindaje, en este tema de la industria de seguros, y la relación que existe entre el nivel de ingresos y seguros que se tienen en los países. Esto es el porcentaje del Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto tiene que ver con lo que produce la economía. O sea, todo lo que se produce en la economía, hay industrias que representan más porcentaje, menos porcentaje, particularmente en nuestro país, lo que es la industria de seguros es el 2.2%. Tenemos muchos años no pasando de este 2%. Pero bueno, interesante, por ejemplo, ver países dentro del mismo América Latina con niveles de un 5%. Esto se debe mucho a que en Chile hay una regulación, por ejemplo, los seguros de responsabilidad civil para los automóviles, pues la ley son obligatorios. En nuestro país, pues no hemos podido darle la vuelta a ese tema. Y para que se den ustedes una idea, ahorita de cada 10 coches que hay en la calle, 7 no traen ningún tipo de blindaje o ningún tipo de seguro. Entonces, la probabilidad de que tú choques y pues tengas que acabar en un ministerio público o acabes pues las cosas no bien, pues es de un 70%, ¿no? En cambio, pues hay países donde por ley necesitas tener este seguro de responsabilidad civil y bueno, pues eso hace que la industria se pueda desarrollar mucho más, ¿no? Hay países como Brasil que representa el por ciento, pero bueno, el promedio de América Latina es el 3.1 y nuestro país es el 2.2. Ahora, si ya llevamos esto a un contexto mundial y ustedes que de alguna manera están buscando hacer negocios con Estados Unidos o ya los hacen, en Estados Unidos la industria de seguros es el 7.3% de la economía, ¿no? O sea, es decir, por arriba de 3 veces más de nuestro país, y el promedio mundial hablamos de un 6%. Ahora, si nos vamos a Japón, Japón casi es casi 9.5%, o sea, prácticamente tirándole a un 10%. Y vean, digo, yo tuve la oportunidad de conocer Japón hace, pues ya como 6 años, y la verdad es que a mí me impresionó el nivel de orden, el nivel de de limpieza, el nivel de respeto, ¿no? Y creo bueno, pues digo, esa cultura de prevención pues dice mucho, ¿no? No por nada, pues son de los países que más se recuperan. Digo, finalmente pues son países que traen algún otro tipo de problemática, como puede ser como puede ser el tema de la población que se está haciendo vieja. Pero bueno, pues finalmente lo que es la economía y eso, pues así está. Oye, ¿me dan un segundito? Espérenme un segundo, por favor.
Ya, listo. Entonces, bueno, entonces aquí el mensaje sería que como país, y yo creo que como empresarios, y recordemos que un país y las empresas, pues las hacemos las personas, y la pequeña y mediana empresa, pues en nuestro país representa más del 80% de la economía, ¿no? Entonces, pues aquí mi mensaje sería, pues cómo ustedes desde un punto de vista que están siendo empresarios, que están buscando dejar un legado en sus empresas, ¿cómo pueden ayudar a crecer este tema, ¿no? Bueno, importante que tengan un contexto de cómo funcionan las aseguradoras, por quiénes están siendo reguladas, y Secretaría de Hacienda, que pues es el organismo máximo en cuanto a regulación, en cuanto a manejo de finanzas